responsabilidad de quien las emite. Radiovisión no se responsabiliza por el contenido de las mismas. Programa clasificación A. Apta para todo público. Contenido I. Informativos. Y contenido O. Opinión. Visión 106.1 presenta Café de Sábado. Café de Sábado, la mejor propuesta radial de los fines de semana. Gaby Cadme y Marcelo Aguilera te acompañan en un programa entretenido, informativo, con entrevistas, temas de actualidad, invitados especiales y mucho más. Bienvenidos a Café de Sábado. Con el auspicio de Cooperativa Crea, Five, sándwiches, lomos y ensaladas. Ya estamos juntos otra vez en un nuevo Café de Sábado. Un sábado más, listos para conocer a nuestros invitados y por supuesto para saludar a mi queridísimo compañero de Fórmula, Marcelo Aguilera, que ya está con nosotros en un nuevo Cafecito de Sábado. Hola Gaby, buenos días, un saludo a todas las personas que como todos los sábados nos acompañan para conocer y bueno, compartir con nosotros también estas conversaciones que tenemos con nuestros invitados, ¿no? Y en este Café de Sábado rumbo a elecciones, pues evidentemente vamos a estar conversando con los candidatos quienes van a participar en estas elecciones del 2021 para conocerles un poco más, no solamente en cuanto a sus propuestas, sino también cómo son ellos en cuanto a su vida personal, ¿no? Aquí vamos a conocer de todo un poco de nuestros invitados. Todo de todo, así que bienvenidas, bienvenidos. Recuerden también que sus preguntas, que sus comentarios para nuestros invitados siempre son bienvenidos a través de la transmisión en vivo y también a través de nuestra línea WhatsApp, el 0987 24 10 93. ¿Te parece, Marce? Si de una vez saludamos y presentamos a nuestro invitado de hoy, que es amigo de la casa, además ha estado con otros programas con nosotros y pues hoy no podía faltar acá en esta nueva temporada. Por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a Juan Cristóbal Lloret, quien, bueno, es un político ya conocido en nuestra ciudad, en nuestra provincia, ha ocupado varios cargos públicos y en este momento todavía se desempeña, bueno, como asambleísta y está buscando una reelección, ¿no? Una reelección para este cargo a la Asamblea Nacional. Así es que, como dijiste, Gaby, Juan Cristóbal es un amigo de la casa, hemos conversado ya algunas ocasiones con él, así es que siempre es un gusto recibirte, Juan Cristóbal, y por supuesto te damos la bienvenida a este Café de Sábado. Muchas gracias, un cordial saludo para ustedes. Es un gusto compartir este espacio de Café de Sábado con Marcelo, con Gaby. Gracias por la invitación y sobre todo para la directa audiencia de Café de Sábado. Nuestro abrazo fraterno y cariñoso. Gracias por la invitación nuevamente. Una amiga me preguntaba esta semana, ¿a quién vas a entrevistar en el Café de Sábado? Pues antes de que tengamos el arte promocional y todo eso. Y yo decía, bueno, esta semana voy a entrevistar junto a Marcelo a Juan Cristóbal Lloret. Y esta amiga me decía, Juan Cristóbal, ¡ah! El J. Entonces, realmente, pues, mucho más conocido como J, que así también lo encontré en las redes sociales, así en la campaña, en todo lado. Creo que la gente lo conoce más con ese sobrenombre de cariño, ¿no? Que como Juan Cristóbal. Y tiene que contarnos, surgió, cómo nació ese apodo que es súper, súper popular. Y bueno, y además como... Claro que sí, Gaby. Juan Cristóbal J, en realidad además como en este Café de Sábado siempre vamos a hablar así más en confianza, si es que realmente te vamos a decir más J que Juan Cristóbal, al menos yo te conozco ya así algún tiempo, así es que cuéntanos de dónde viene ese apodo. Bueno, Juan Cristóbal es larguísimo también, ¿no? Así que mejor J. Muchas gracias amigos. En realidad, bueno, la mayoría de personas se confunde siempre con mi nombre, o sea, no
no siempre me llaman Juan Cristóbal, sino me llaman a veces Juan José, Juan Pablo. Creo que estoy con dos cámaras, voy a tratar de desconectarme de la una. A ver, ya se desconectó, creo que de ambas. Ahí está. Ahí está. Ya. Está Okay, silenciado el micrófono, está silenciado en el uno y abierto en el otro, así Ya. que ahí está. ahora sí. Ahora sí, perdonen, estaba tratando de conectarme desde la computadora y tenía problemas determinado con el teléfono. Pero le decía que, bueno, casi nadie me llamaba como mi nombre propio, que es Juan Cristóbal. Me decían Juan José, Juan Pablo, Juan Francisco, Juan Carlos, pero nadie me llamaba Juan Cristóbal. Entonces, un momento determinado, inclusive en el propio colegio, en el Benigno, ya era más fácil que me digan solo Juan, no me gustaba tampoco, entonces me decían ya solo J. Y desde el colegio quedó como J Lloret, y al final ya ahora es solo J Lloret, incluso ya en las redes y en los diferentes espacios estamos solo como J Lloret. Creo que es un nombre también más cercano para la gente, para los ciudadanos, y nos permite también buscar esa cercanía. También soy sencillo, no es que nos gusta que nos llamen como el ingeniero, el señor asambleísta, sino el J. Es más, en mi casa, mis hijos también dicen oye J, no me dicen oye papá, sino oye J por aquí, J por allá, entonces ya quedamos como J. Yo he visto que hay gente que hasta le dice Jotita, con cariño. Esos son con más cariño, los que me ven con ojos de más cariño me dicen ya Jotita. Usted también puede decirme Jotita, Gavisita, con todo gusto. Porque me dice Gavisita, siempre me ha dicho así. Aprende. Con todo cariño, por supuesto. A la Gaby sí le gusta que le digan María Gabriela. Pero J ya es un sobrenombre que tienes entonces desde el colegio serán unos 20 años. 20 años. ¿Ves? Antes de que digas, soy joven, dijo 20 años. Ya, antes de que vayas a decir algo más, digo, no. 20 no, yo iba a decir 20 años, o sea, mucho menos de la Gaby. La Gaby se graduó en 86, ¿te graduaste, Gaby? Oye, en el 86 yo ni nacía. Respeto, por favor. Pero bueno, sin duda, claro, ya es un sobrenombre porque te conoce todos, ¿no? Todo el mundo te identifica como J. Y hoy te decía, vamos a conversar de todo. Vamos a tratar los temas políticos también, que ya nos están llegando algunas preguntas en temas políticos como tal. Pero vamos a iniciar preguntándote algunas otras cosas que tienen más relación a conocerte a ti como persona, porque muchas veces cuando votamos por alguien, desde luego estamos votando por el candidato, por las propuestas, posiblemente por los discursos, por una afinidad ideológica, política, pero también estamos votando por la persona. ¿Por qué votar por Juan Cristóbal Lloret? ¿Por qué votar por J. Lloret? ¿Por qué pedir este voto para la reelección? ¿Qué es lo que tal vez nos tiene que dar confianza a los ciudadanos para poder entender y dar ese voto? Bueno, Marcelo, yo creo que hay un sinnúmero de aspectos que vale la pena rescatar, destacar, pero serán al final los ciudadanos los que tomen esa opción, esa definición. Creo que durante este proceso, para nosotros ha sido importante, que es un proceso con el cual me he vinculado política, ideológicamente, creo en un proceso progresista. Es decir, yo estoy en una corriente más de izquierda, que se identifica precisamente con las causas justas, que se identifica con los sectores que más desprotegidos, con aquellos sectores de trabajadores. Yo creo un Estado fuerte que tiene que garantizar derechos para los ciudadanos. Yo creo un Estado también que se convierte también de alguna u otra forma en un mecanismo de regulación, en un mecanismo que da las políticas públicas, a diferencia de otros modelos que pueden ser modelos más liberales, digamos, a nivel económico, más de mercado. Yo creo en una economía social, por ejemplo. Hay otras corrientes que creen en una economía de mercado. Para mí el ser humano está sobre el capital. Hay otras tendencias o corrientes ideológicas que priorizan el capital sobre el ser humano como uno de los factores de producción. Entonces, quizás primero ideológicamente yo me anclo a esos conceptos. ¿Y por qué a veces siempre
empiezo por ahí, por el tema ideológico, por dónde nos ubicamos, porque quizás esos son los preceptos que necesitamos rescatar de la política. Yo no me miro, por ejemplo, en otra línea que no sea la corriente progresista. Si el día de mañana se acaba el proyecto político de la Revolución Ciudadana, bueno, pues yo dejaré ese proceso político y me dedicaré a mis tareas particulares. Pero no me verás, por ejemplo, cambiándome de camiseta y poniéndome la camiseta de la derecha o de otro proceso político. Entonces, yo creo que esa identidad, esa fidelidad a nuestros principios ideológicos, políticos, creo que sí marcan una pauta, porque cuando tenemos una política tan devaluada como la que hoy vivimos en el Ecuador, en el cual vos ves a los políticos tradicionales aquí en Azuay, por ejemplo, a los políticos tradicionales que se han cambiado de una a otra, a otra, a otra, a otra camiseta. Las autoridades que eran de Cuenca y de Azuay hace unos años de atrás, se habían desfilado por lo menos por 4, 5, 6 partidos políticos. Entonces eso no muestra esa confianza que necesitan los ciudadanos, porque si tú te identificas con un partido, con una corriente política, te estás identificándote también con sus principios, con sus valores, con su ideología. Entonces yo creo que ese es uno de los temas fundamentales para rescatar inclusive la política. Lo otro ya son atributos o son valores que se van acumulando a lo largo del tiempo. Quizás la experiencia es fundamental si es que necesitamos personas que conozcan de lo público, que sepan administrar lo público, que sepan cómo se administra la cosa pública. No es lo mismo administrar un banco que administrar un país. Entonces hay una diferencia enorme. Y para el ámbito de la Asamblea Nacional también se necesita una serie de atributos. Primero, la honradez. Es decir, yo he pasado por diferentes espacios en el sector público durante algunos años. Y seguramente en estos 3 años será cuando más me han investigado de Contraloría, de Fiscalía, hasta seguimientos extrajudiciales, y no han encontrado absolutamente nada. Entonces yo creo que eso es cuando la política ha llegado a un nivel de desprestigio tan grave, con una red de corrupción que se implementa ya entre las cosas más sencillas que pensamos que ya se erradicaron. Ayer veía una nota, por ejemplo, de la gente que hacía cola fuera del registro civil, y por otro lado había una libreta de los tramitadores con los tours. Puede ser posible que el Ecuador haya retrocedido tanto. Ahora tienes que pagar un tramitador para poder sacar un pasaporte en el registro civil. Desde esas cosas pequeñas que puede generarse una red de corrupción detrás, no se diga los otros temas más grandes. Entonces hay que rescatar la política. Y para eso se necesita ideología, se necesita principios, se necesita valores, se necesita honradez y se necesita trabajo, que creo que son los atributos que los ecuatorianos y los cuencanos, los azuayos, sabrán valorar en su momento con la finalidad de darnos o no la posibilidad de tener su voto. Creo que son algunos elementos, algunas reflexiones. O sea, yo quiero saludar a la gente que se está conectando a esta transmisión en vivo de Facebook, ya nos están dejando comentarios. Quiero invitarles también a que compartan esta transmisión. Saludos, por ejemplo, a Sebastián, a Belu Sarmiento, a Gustavo, a Heidi. Son algunas de las personas que se van conectando en este café de sábado. Vamos a tratar de leer todos sus comentarios y también, sobre todo, de formular las preguntas que nos van dejando, ¿no? En parte, esta creo que Juan Cristóbal le hemos respondido. Sebastián nos dice, buenos días a todos, una consulta. ¿Por qué reelección? ¿Cuál es su objetivo principal, Jota, ¿no? Y bueno, yo también tenía esta pregunta, decirle, bueno, ¿por qué? Porque hemos conversado en ocasiones anteriores y me ha dicho, estoy en Quito y no puedo llegar a la entrevista, estoy a full. Me acuerdo que una vez teníamos un café de sábado y me decía, es que tengo que regresarme a Quito porque mi hijo se enfermó, y son una serie de cosas, ¿no? Pero que uno sí dice, ¿por qué una reelección si ya sabe lo duro que puede llegar a ser el trabajo, la crítica de las personas también? Porque, hay gente que lo apoya muchísimo y que nos deja aquí sus comentarios, pero también hay gente que lo critica, que no está de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho. Ayer, por ejemplo, en un comentario, cuando poníamos el post de su entrevista, alguien nos escribía y nos decía, ¿por qué entrevistan a alguien que se ha dedicado a apoyar y a defender lo indefendible, sobre todo la corrupción? Entonces, estar expuesto a tanta cosa y buscar una reelección, creo que por ahí va nuestro amigo Sebastián Valencia.
Gracias, Gaby. Son algunas reflexiones, algunas preguntas que son sumamente interesantes. Gracias a la persona que hizo esa pregunta y a los que están conectados también. Escuché algunos nombres, les saludo a algunos amigos que están conectados, a Belu y a otros compañeros que quizás están pendientes de este programa. Bueno, sin duda alguna, la política no es fácil y cuando vemos cómo a través de las redes sociales, con o sin razón, se desprestigia a determinados políticos, más allá de por sus actuaciones, por el simple hecho de defender sus postulados o defender sus ideas. Yo creo que eso es erróneo, digamos, desde el punto de vista, primero familiar, no me parece que que debemos llegar a esos niveles, ¿no? Yo creo que siempre la política se tiene que confrontar con ideas, quizás contrastar las ideas, esa es parte del debate político y yo en eso siempre voy a insistir. La posibilidad que tenemos de contrastar mi idea, mi línea de pensamiento con otras personas siempre va a estar abierta. Es decir, si es que la Gaby o el Marcelo la próxima semana, en 15 días, en un mes, nos plantean un debate. Yo nunca le he rehuido a un debate y mucho menos a una entrevista, Gaby, nunca. Nunca. Puede ser el medio más opositor, como el que estuve ayer aquí localmente, hasta el medio más afín o cercano. Entonces, creo que cuando alguien tiene la certeza o el convencimiento de lo que está haciendo y que lo está haciendo bien, no tiene por qué rehuirle a ninguno de esos espacios. Bueno, yo creo que hay algunos temas que se quedan pendientes con relación a la pregunta. Se quedan pendientes dentro de la legislación. Nosotros íbamos en el 2017 a concretarnos en la consolidación de un modelo económico, de un modelo político, de un modelo social, que era vinculado al socialismo del siglo XXI. Esa fue la apuesta, esa fue la propuesta también. Lamentablemente, en medio de ese triunfo que nos costó muchísimo, lamentablemente surgió la traición de quienes fueron compañeros en su momento. Hoy nosotros somos opositores y quizás los únicos opositores, pero de por medio se quedó el proyecto político en la mitad. Es decir, todos esos grandes avances en salud, en educación, en seguridad social, se quedaron truncos. Y es más, lo peor de todo, Gaby, es que empezamos a retroceder. No es que se continúe el proyecto político de la Revolución Ciudadana, sino retrocedimos y nos fuimos a otro modelo, el modelo más neoliberal, más inclusive desde el punto de vista económico ortodoxo. Entonces, ahora nuestro partido, nuestro movimiento, porque no tenemos un partido propio, pero nuestro movimiento, nuestra corriente política, había definido la posibilidad de que podamos participar en esta ley electoral. Yo lo asumí con absoluta sencillez, con absoluto compromiso. ¿Por qué? Porque de por medio están no solo el trabajo a nivel de algunas leyes que ya lo hemos presentado y que no se tratan en la Asamblea Nacional por el simple hecho de que son presentadas por correístas. Por ejemplo, yo tengo presentado un proyecto de ley que busca combatir la usura. Ese proyecto de ley no se trata porque viene de un correísta. Con tanto esfuerzo hemos logrado que se trate el proyecto de ley presentado que es para combatir el contrabando. ¿Por qué? Porque tuvimos la posibilidad de reunirnos con los productores de textiles en el Azuay, de cuero y calzado en Gualaceo, con los productores agropecuarios en Santa Isabel. Y uno de los principales problemas que tienen nuestros habitantes en el Azuay precisamente están vinculados con el contrabando. El contrabando no solo afecta a los recursos del Estado, porque se evaden impuestos, sino también, inclusive a los importadores formales, a los comerciantes formales, también les afecta, porque te entra mercadería mucho más barata y te rompe los precios. Entonces, luego de hacer un análisis con todos estos ámbitos, con todos estos sectores, con la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, con la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, nos decidimos hace más de un año en presentar esa ley, que es una ley que busca combatir el contrabando y los delitos aduaneros. Lo presentamos y recién un año después, fíjense, porque otro legislador presentó un proyecto similar, recién lo tomaron en cuenta en la Asamblea, hoy ya tenemos un informe que se aprobó precisamente ayer en la Comisión de Justicia y ojalá la próxima semana pongan en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esa ha sido una lucha de más de un año. O tengo otra ley, por ejemplo, Gaby, que es la ley que busca combatir los abusos de la banca. No sé si a Marcelo y a la Gaby seguramente también le ha pasado.
que van a su cuenta del banco y se encuentran con un débito de 50 centavos, de $3, de que el seguro, de que los servicios financieros. Ha sido una lucha de 3 años, Gaby, Marcelo, 3 años para poder conseguir que dejen de meterle la mano en el bolsillo los banqueros. Y que no se... Y una de las críticas realmente a este gobierno, perdóname que te interrumpa, aquí es que en este tiempo la banca ha sido la que más ha ganado. Si nosotros podemos ver los ingresos de la banca en estos años, la banca ha sido la que más ha ganado en este gobierno. ¿Tú crees que es un tema de desregulación, un tema de ser muy permisivos con la banca, o porque efectivamente muchas de las políticas, de las normas, están dadas o tienen una influencia desde la banca? Bueno, yo creo que hay un cúmulo de circunstancias que se dan en este gobierno. Primero, hay una flexibilización en los controles, eso es evidente. Tenemos una superintendencia que es cercana a la banca, es más, revisen cuál ha sido la hoja de vida y se van a encontrar una serie de vínculos con el sector financiero y bancario. Entonces, ¿cómo le pides a esa persona que te vaya a controlar a los bancos? Y tanto se aligeraron los controles que inclusive hasta las tasas de interés. Nuevamente volvieron a subirnos las tasas de interés durante estos últimos 3 años en medio de una crisis económica increíble. Y por otro lado, tienes un círculo muy cercano al presidente Moreno, que hoy son los que gobiernan. Y dentro de ese círculo cercano, por ejemplo, yo me encontré al señor Eduardo Jurado, al cual le hicimos seguimiento hace 2 años atrás, cuando salieron los cobros indebidos, que ya lo veníamos haciendo seguimiento hace 2 meses atrás, antes de que estalle ese tema. Y resulta que cuando lo vimos que vaya a la Asamblea Nacional, hicimos un cambio del orden del día para fiscalizarlo al señor Eduardo Jurado. Pocos días antes de concretarse esa comparecencia a la Asamblea, renunció, es decir, lo sacaron. ¿Quién era Eduardo Jurado? Era el dueño de GEA. GEA es esa empresa que te vende servicios asociados que le vendió a través de Banco de Pacífico y a través de la banca privada, y que te empezaba a cobrar por determinadas cosas, hayas llamado o no hayas llamado, hayas contestado o no hayas contestado el teléfono. Pero resulta que esos eran los círculos cercanos del presidente Moreno. Tanto es así que era su secretario particular de la presidencia. Entonces, cuando sale a la luz de estos temas, cuando nosotros lo planteamos dentro de la Asamblea Nacional con total frontalidad, resulta que lo primero que hacen es removerle al señor para que ya no tenga que ir a la Asamblea y que no tenga que dar cuentas. Y resulta que al final, hoy, nuevamente, ya cuando ha pasado quizás un momento más doloroso, más difícil en el ámbito sanitario, nuevamente tienes ya de nuevo los cobros indebidos, y ahora, como te perdonaron 2 meses o no te cobraron 2 o 3 meses dentro de la pandemia, resulta que ahora esas cuotas, en vez de pasarte al final de la deuda, lo que hicieron es prorratearte parte de esas cuotas y te están cobrando en los siguientes meses una cuota más alta. Y no es que te perdonaron un solo centavo de intereses ni nada por el estilo. Entonces, esa ha sido una lucha, y por eso presentamos una ley. Conjuntamente con Pavel Muñoz, en la Comisión de Régimen Económico, presentamos una ley que busca combatir los abusos de la banca. Fíjate que ya va a cumplir cerca de 1 año. Está el informe listo para primer debate y el presidente de la Asamblea no lo pone a la discusión. ¿Por qué? ¿Será porque hoy los que gobiernan son los banqueros? Tanto es así, y quizás con esta reflexión termino para responderte tu pregunta, Marcelo. En la última ley económica urgente que se aprobó, que es la ley humanitaria, entre comillas, resulta que les redujeron el salario a los trabajadores hasta el 50%, pero fue humanitaria para la banca. ¿Por qué? Porque imagínate lo que aprobaron. Los créditos que tú pagues, Marcelo, en este año, o los que logres obtener este año, la Gaby este año, resulta que el 50% de los intereses que pagues tú en este año va a ser deducible del impuesto a la renta para los banqueros. Es decir, los banqueros no van a pagar impuesto a la renta en el 2021. Entonces fue humanitaria para los banqueros, pero no fue humanitaria para los trabajadores. ¿Quiénes están detrás de la aprobación de esa ley? ¿Acaso no hay un candidato, que para todos es conocido, que es dueño de un banco y que tiene asambleístas dentro de la Asamblea Nacional? Él utilizó asambleístas para beneficiarse él y su banco con la ley humanitaria. ¿Acaso eso no es corrupción? Y es una corrupción legalizada porque está ahí en la ley. El señor que hoy está de candidato a la presidencia utilizó a sus asambleístas para hacer aprobar ese tipo de leyes. Entonces, contra eso estamos
peleando y combatiendo la Asamblea Nacional. No ha sido fácil, pero ese es el reto y aquí estamos asumiendo ese compromiso del lado de los ciudadanos, del lado de los usuarios del sistema financiero, del lado de las personas, de los trabajadores sencillos de la patria. Por eso estamos aquí, por eso nuevamente salimos en esta lid electoral. Tengo preguntas desde nuestro público que no quiero dejarlas pasar. Hay muchos comentarios de apoyo, saludos también, pero hay algunas consultas, como por ejemplo la que nos hace nuestro amigo Gustavo Rivera, que nos ha escrito en la transmisión en vivo. Me dice: Gaby, cuando me invitas a debatir con el señor que está hablando, nos dice, es fácil juzgar por los últimos hechos y tapar o no querer que se vea que todo lo que pasa hoy es fruto del despilfarro y corrupción, dice, dados estructuralmente en todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, y complementa su pregunta diciendo: en el gobierno de Correa se aprobó una amnistía tributaria que perdonó 4.000 millones a poderosos sectores económicos del Ecuador. Don Gustavo es bienvenido siempre a través de estas transmisiones, con sus preguntas, con sus consultas, así como toda la gente que nos está viendo, y pues Jota ha dicho que va a responder a todos y que está de acuerdo con los debates, así que ahí está esa punta para usted. Con todo gusto, Gaby. A Gustavo, mire, Gustavo, no se deje llevar por lo que dicen los grandes medios de comunicación. Ha quedado demostrado una vez más en el país que tenemos un estado de opinión en el cual las sentencias ya se los dan a través de los medios de comunicación, inclusive antes que los jueces emitan esa sentencia. Corroborado 1 y 10 veces, sobre todo en los últimos años. Pero cuando Gustavo habla del país que teníamos antes, en todos los indicadores, en todos los ámbitos, en los indicadores de desigualdad social, de pobreza por diferentes necesidades, en los ámbitos económico, en los ámbitos de salud, en los ámbitos de educación, yo le invito a Gustavo, revise las estadísticas, no se deje llevar por lo que dice alguien más, revise las estadísticas, cómo estaba el país hace 10 años, hace 13 años atrás, y cómo dejó el país la Revolución Ciudadana. Usted se va a encontrar con algunas sorpresas. El tamaño de la economía, le doy algunas nada más a Gustavo. El tamaño de la economía en el 2007 era de 47.000 millones de dólares. Revisen la página del Banco Central del Ecuador. Luego de 10 años, en el cual hubo un endeudamiento del 29% del PIB o de cerca de 30.000 millones de dólares, la economía creció de 47.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Es decir, se duplicó el tamaño de la economía. Eso hizo la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI que tanto critica. Gustavo, yo respeto su forma de pensar, quizás no pensamos igual, pero yo le doy datos, cifras, argumentos. Es más, si ustedes se fijan, uno de los logros importantísimos de la Revolución Ciudadana fue haber sacado de la pobreza a cerca de 2 millones de ecuatorianos. No lo decimos nosotros. Revisen estadísticas de carácter internacional, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, la propia CEPAL. Revisen esas informaciones y ustedes se van a dar cuenta que durante los últimos 10 años, pese a ese endeudamiento de cerca de 29.000 millones de dólares con respecto al PIB, ustedes se van a dar cuenta que los recursos que ingresaban desde fuera se transformaban en obras, se transformaban en la dinamización del aparato productivo desde lo público y también desde lo privado, y luego los tributos que se recaudaban fruto de ese trabajo eran los que servían para financiar las obras públicas. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Hoy lo que tenemos es endeudamiento de cerca de 30.000 millones de dólares en 3 años, no en 10, y resulta que todo el dinero que ingresa sale nuevamente a través de las importaciones. Es decir, el sector público trae los recursos y el sector privado se encarga de sacar los dólares. Y resulta que no se genera ninguna transformación, ningún crecimiento desde el sector público, mucho menos desde el sector privado, y por lo tanto nos han metido en una economía recesiva. Entonces, en todos los indicadores económicos, en salud, nosotros teníamos, fíjense, este es un dato revelador, nosotros teníamos 9 médicos por cada 100.000 habitantes, en el Ecuador en el 2007. Nosotros dejamos con 19 médicos por cada 100.000 habitantes, muy cercano a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hubiese pasado en el Ecuador en una pandemia si es que no hubiésemos hecho todo ese fortalecimiento en el ámbito de la salud? Imagínense, si hoy tenemos 40.000 muertos en exceso, ¿qué hubiese pasado en el país si es que no hubiésemos hecho ni las infraestructuras
ni ese cambio fundamental que se dio en el ámbito de la salud. Yo no puedo decir y cerrarme y taparme los ojos y decir que todo está bien. Yo creo que tuvimos un sinnúmero de aciertos. Habrán algunos otros errores que lo importante era corregirlo. Y se suponía que a través de Moreno esa era la misión. Lamentablemente eso no se dio. Sí, Marcelo. Sí, justamente para complementar este tema del que tú estás hablando, es indudable que revisando algunos datos, algunas cifras del Banco Central, no solamente de eso, sino con respecto a la prestación de los servicios públicos, la reducción de la pobreza y todo lo demás, en el gobierno de Correa hubo muchos avances también en obra pública, sin duda no hay cómo desconocer ciertos temas. Alguna vez conversaba, pero también con un analista político, y él decía, sí, efectivamente no podemos desconocer muchas cosas, pero posiblemente el país pudo haber estado mejor, decía él, porque con la cantidad de recursos que se generó durante la época de Correa, con un precio del barril del petróleo que posiblemente era de los más altos de la historia, aunque desde luego también hubo mucha inversión en diferentes obras, decía, pero tal vez de las denuncias que se han planteado, hay temas de sobreprecios en algunas obras, desde luego hay muchas personas que han sido parte del gobierno de Correa, que han tenido tal vez persecución política, sí, pero otros han sido sancionados, juzgados por la comprobación de actos de corrupción, ¿no? Entonces tú decías, hay muchas cosas que corregir. ¿Cómo ahora en una nueva propuesta en la que viene Andrés Arauz, que desde luego también de alguna forma es muy cercano al presidente Correa, hay muchas personas que dicen que quien va a gobernar atrás va a ser Correa? Pero digo, ¿cómo asegurar todos estos problemas que pudieron existir durante la época del mandato de Correa? Arauz fue ministro de Correa muy cercano, y también, claro, sin duda se va a asegurar ideológicamente con Andrés Arauz una postura más progresista, porque desde luego, solamente leyéndole a Andrés Arauz en los diferentes artículos que ha publicado, en su forma de pensar, un Estado un poco más intervencionista dentro de lo económico, sí más planificador también, pero bueno, ¿cómo corregir estos diferentes errores que sí son estructurales? Y yo siempre digo, al menos el tema de la corrupción, no solamente es un tema del gobierno, porque en este gobierno también ha existido corrupción, en gobiernos de derecha han existido corrupción, es un tema más estructural en la sociedad. Sí, efectivamente, yo comparto esa reflexión de que son problemas mucho más estructurales, pero estábamos en el camino correcto. Y quizás hay algunos otros indicadores que debo mencionarlo para que Gustavo pueda hacer esa comparación. Es decir, por ejemplo, tú tenías en el 2007 una inflación del 0.57%, en el 2017 terminamos con el 0.18%. Una tasa de desempleo, en el 2007 era del 5.1%, terminamos con el 4.9%. La tasa activa, imagínate tú, la tasa que te cobran los bancos. La tasa que te cobraban los bancos cuando antes de la Revolución Ciudadana era el 10.8%, la tasa activa. Cerramos con el 7.8%, eso es muy importante. Para que vean cómo terminábamos. Alguien decía que nosotros no hemos hecho nada para regular los abusos de la banca en la Revolución Ciudadana. La tasa activa, es decir, la tasa con la cual te prestan los bancos, era el 10.8% antes de la Revolución Ciudadana. Terminamos con el 7.8%. Bueno, en el indicador de deuda, ya te dije, empezamos con el 21% y terminamos con el 29% del PIB. El riesgo país. Nosotros recibimos un país con el riesgo país de 614 puntos. Terminamos con un riesgo país de 549 en el 2017. Este es un indicador fundamental. La pobreza. ¿Para qué estamos en política? Yo les pregunto y a la audiencia les pregunto, ¿para qué estamos en política? La política no es el fin, no es llegar a un puesto público, ese es el medio de transformación. Y si logramos utilizar las herramientas que te da el poder público, ¿para qué? Para poder generar riqueza y desarrollo, pero también para poder generar una disminución de la pobreza. Nosotros recibimos un país con el 36.7% de pobres, Marcelo, este es un indicador fundamental, y le dejamos un país con el 21.5% de pobreza, del 36 al 21.
¿Sabes cuál es la proyección para el 2020? Nuevamente el 38%. Entonces es increíble cuánto nos han regresado. A nosotros nos costó enormemente lograr reducir ese nivel de pobreza. O el coeficiente de Gini, nosotros recibimos con el 0.55 y lo dejamos en el 0.45. Entonces, son algunos indicadores y donde lo mires. Es decir, veamos al tema de vialidad, veamos el tema de salud pública, veamos el tema de educación, veamos el tema de desarrollo, veamos el tema de ODS, Objetivos de Desarrollo, a donde lo mires. Con la Revolución Ciudadana estábamos mejor y eso lo sabe la gente. Ahora, con respecto a tu reflexión, Marcelo, yo comparto plenamente. Mira, pudimos haber cometido algunos errores, no fueron muchos, pero quizás eso, lo que nos conlleva estar de nuevo en este proceso político y con la primera opción electoral, es la posibilidad que tenemos de consolidar nuevamente un proceso progresista. Ya hemos visto 3 años del gobierno, del peor gobierno de la historia, que es de Moreno, Nebot y Lasso, y Pachacuti también, que ha votado con ellos en la Asamblea Nacional. Ya conocemos lo que es retornar al neoliberalismo. Estos 3 años han sido 3 años de neoliberalismo, y no creo que el Ecuador aguante 4 años más. Es más, alerta. Si es que seguimos con este modelo, recién para poder tener crecimiento económico, según el Fondo Monetario Internacional, se prevé que recién a partir del 2025 el Ecuador va a crecer su economía, si seguimos con esta receta neoliberal. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es regresar a un modelo progresista que te dio muestras y señales claras con los datos que yo te acabo de dar, que son datos públicos que están en la página del Banco Central del Ecuador, que sí se pudo reducir la pobreza, que sí se pudo generar empleo, que sí se pudo generar crecimiento económico, que sí se pudo generar desarrollo, que sí se pudo combatir inclusive la corrupción, que ese ha sido un mal endémico de las sociedades. No es que la corrupción inició con el gobierno de la Revolución Ciudadana, o con el gobierno de Maguad, o con el gobierno de Sixto. La corrupción ha estado presente en las estructuras tanto públicas, pero también privadas. Cuando hablamos de corrupción, eso hay que combatirlo. Yo no voy a salir a defender a ningún corrupto, Marcelo, Gaby, ustedes me conocen, no. Pero tampoco se habla en los medios de comunicación de la corrupción privada, por ejemplo. ¿Qué hacen 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales? ¿Alguien dice algo sobre aquello? ¿Por qué esos 30.000 millones de dólares no están sirviendo a los ecuatorianos? Y me pregunto yo, ¿acaso esos 30.000 millones de dólares que en algún momento salieron del país no se hicieron con mano de obra ecuatoriana, con recursos naturales ecuatorianos, con toda la inversión pública ecuatoriana que se generó para para tener condiciones sistémicas, por supuesto? Pero resulta que hicieron esos grandes capitales y los sacaron fuera, y hoy están en paraísos fiscales. Entonces, ¿acaso eso no es corrupción? Ese es uno de los análisis que deberíamos hacerlo también. Tenemos algunas preguntas de nuestro público. Creo que esta hora de programa es la más corta que hemos tenido, porque me estoy fijando que estamos ya en las 11:15, no hemos tenido pausa, nos hemos ido de largo, y quiero dar paso a las preguntas que también nos ha dejado nuestro público, ¿no? Acá nos dicen, teníamos que estaba queriendo leerla textualmente. Gracias a todos por esos comentarios. Nos dicen acerca del sector agropecuario, y creo que ya perdí la pregunta. A ver, déjeme ver. Aquí está. Fabián Maza nos escribe y nos dice: saludos cordiales, soy agropecuario y nuestro sector está abandonado por los poderes políticos. También nos preguntaban y nos decían cómo va a hacer para que las propuestas que se puedan dar dentro de la asamblea, o las últimas que quedan, sean aceptadas justamente por el presidente, ¿no? Son algunos de los cuestionamientos que hace nuestro público a través del Facebook, y justamente para eso estamos, para acercar sus preguntas a los invitados, además de consultarle, Jota, ¿cuál ha sido la propuesta más importante que ha tenido usted en estos 4 años dentro de la asamblea, que se haya dado paso, que se haya podido ver resultados positivos que le sirvan especialmente a la gente? Gracias, Gaby. ¿Sabe por ahí? Algunas en realidad. Por ejemplo, aprobamos una ley de reactivación en el año 2000, a finales del 2017,
que lo que hacía es reducir los costos de los servicios financieros, es decir, el estado de cuenta, las transferencias y demás. Eso le evitó $20 millones al año a todos los ecuatorianos. Entonces logramos reducir, eso también fue otra lucha porque no lo querían dar a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria, pese a que estaba en la ley, y les pusimos un plazo, se demoraron más de un año, por eso le estoy llamando a juicio político al ministro Martínez, que no dio paso a esa reducción. La ley decía 45 días, se demoraron un año. Entonces imagínense cuánto dinero nos sacaron los bancos en los bolsillos en ese año. ¿De dónde salió esa iniciativa? Salió de este legislador. ¿A quién benefició? A los azuayos, a los ecuatorianos. Otra ley importante, que es la ley de optimización de trámites del sector público. Esa fue una ley que la hicimos también en el 2018, en cambio, que lo que permite es que todas las bases de datos que están en el país y que manejan las instituciones públicas puedan estar interconectadas. Es más, ya no te deberían pedir una cédula de identidad o un certificado de votación porque eso ya está en línea. Eso está prohibido por la ley. Nosotros hicimos esa ley, Gaby. Resulta que todavía no se aplica. Entonces, ¿en dónde está el trabajo en este nuevo periodo? En hacer que se apliquen las leyes. Y en el ámbito de la fiscalización, 2 juicios políticos, el uno al ministro de Cultura por el retorno a un modelo centralista, concentrador, todos los recursos en Quito y nada para la Casa de la Cultura de la SUAY. Y el otro es el juicio político al ministro Martínez, que ahora no lo ponen en la Asamblea Nacional en el ámbito de la fiscalización. Y hay otras iniciativas de ley que busca combatir la usura, ley contra el contrabando, ley para los abusos dentro del sistema financiero. Es decir, hemos hecho algunas iniciativas que me parece que son importantes. Con respecto a lo que plantea Fabián, Gaby, esa temática quizás es de las más relevantes en estos momentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un potencial agrícola pecuario enorme. Tenemos un país pequeño en tamaño, pero totalmente mega diverso. Tenemos 3 pisos climáticos espectaculares y resulta que tenemos una producción agrícola y pecuaria impresionante. ¿Qué es lo que falta? Primero necesitamos ordenar la producción y seguramente Fabián, que es ingeniero agropecuario, va a darse cuenta de algunas reflexiones que yo le hago. ¿Qué es lo que pasa en determinadas épocas del año? Por ejemplo, la producción de cebolla. Tienes producción de cebolla en determinada época del año en el Cantón Oña, en Santa Isabel, pero también tienes en la península de Santa Elena, también tienes en Manabí, y resulta que hay determinadas épocas del año en el cual se siembra tanta cebolla que el precio cae, porque hay demasiada oferta. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? El Estado, a través de su ente rector, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene que determinar cuáles son las áreas de producción en determinadas épocas del año, inclusive tiene que regular esa producción. ¿Cómo? Al agricultor, al campesino, al productor, lo que le dice es, si tú tienes 5 hectáreas, no siembres todas esas 5 hectáreas de cebolla, siembra 1 hectárea de cebolla, las otras pues, siembra pimiento, siembra tomate, qué sé yo, diversificas un poco. ¿Por qué? Porque en esas épocas del año, siempre por la gran oferta de productos cae el precio. Entonces necesitas tener una política agraria, inclusive para determinar cuáles son las zonas mucho más efectivas para mejorar la productividad. El segundo paso, ese es el primero. El segundo paso, es necesario conectar a los productores con los consumidores finales. ¿Y qué es lo que te piden las grandes cadenas a nivel nacional? Lo que te piden es volumen, te piden constancia, es decir, no puedes quedarles mal un mes, se te acabó la producción y no les entregas, ¿no? Eso no puede pasar. Y te piden también precio. Entonces ahí necesitas una economía asociativa que te permita tener economía de escala. Y un tercer elemento, se necesita industrializar la producción o darle valor agregado, mejor dicho. Y ese es uno quizás de las deudas importantes que tenemos con el sector agrícola y pecuario. Se necesita generar valor agregado para los productos, que una vez logres ese modelo asociativo, que una vez que esté ordenada la producción, hay que darle valor agregado e inclusive buscar nuevos mercados no solo de carácter nacional. Si trabajamos con calidad, con semilla certificada, mejoras la producción. Cuando tienes semilla certificada y cuando tienes políticas de calidad, inclusive en el manejo de pesticidas, de químicos y de fungicidas y de abonos, puedes tener productos de calidad. Si esos productos de calidad logras certificaciones, los haces una pequeña industrialización, inclusive tienes potencialidades de exportación. Entonces, hay que trabajar muchísimo. Es una política agraria integral, es decir, integral e integradora.
tal vez ahí sumar algo a todos los puntos que trataste, pero es la formación técnica y tecnológica, ¿no? Necesitamos formar, porque si no, en realidad estamos hablando de todas estas herramientas, de todos estos procesos, pero necesitamos mano de obra calificada, y realmente aquí la formación técnica y tecnológica no ha despuntado en el país. Esto creo que algunas veces lo hemos conversado, pero es algo que se necesita también para mejorar la producción agrícola. Totalmente, comparto plenamente ese comentario, Marcelo. Es más, para poder mejorar la calidad, tú necesitas técnicos que conozcan del tema, entonces necesitas una formación técnica. Recuerdo en la Revolución Ciudadana habían las escuelas de la Revolución Agraria, las ERAs, que habían unos técnicos en territorio que eran los que te ayudaban precisamente en el uso de fungicidas, de pesticidas, de abonos, para mejorar la producción. Entonces, ¿qué necesitas? El conocimiento. Y eso es fundamental porque esa idea no puedes dejarla suelta, porque la idea del conocimiento es transversal, no solo se aplica para las políticas agrarias. Tú necesitas la economía del conocimiento para todo. Es más, el futuro está ahí. Yo no veo una forma de salir del subdesarrollo con una política extractivista, por ejemplo. Solo vendiendo petróleo o materia prima, no vas a salir nunca del subdesarrollo. O minería, no, eso no es el desarrollo. El desarrollo está en poderle dar valor agregado, está en la economía del conocimiento. Eso es lo fundamental, Marcelo. O sea, y quizás hacia allá tiene que encaminarse un concepto detrás de todo lo que hace el Estado, tanto en el gobierno como en la asamblea, como en los diferentes poderes. Todo tiene que apuntar hacia algo. ¿Cuál es ese concepto que está detrás? Nosotros lo llamábamos en su momento el cambio de la matriz productiva. Bueno, pues en este momento puede ser la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es la que nos va a salir del subdesarrollo. Y eso no empieza solo con las universidades, con la formación técnica. Ese es quizás al final de la escala del conocimiento. Empieza desde los más pequeños y eso hay que tener mucho ojo. Nuestros niños, los primeros 2 años desarrollan las actividades cognitivas de su cerebro. Pero ¿qué pasa si un niño tiene desnutrición infantil que se está incrementando en el Ecuador? ¿O qué pasa si un niño tiene que trabajar en vez de estudiar? Entonces, la única forma de salir del subdesarrollo es garantizar la educación desde los primeros años de vida del ser humano, a través de los IBBs, de los CNHs, a través de programas de desnutrición infantil que tenemos nuevamente indicadores alarmantes. Lo que vas a lograr es que esos cerebros de nuestros niños, que son muy pequeñitos, se desarrollen y tengan capacidades cognitivas. Cuando vayan al colegio y cuando vayan a la universidad, no vas a encontrar diferencia entre un niño del campo o de campesino o un niño de la ciudad. Porque si has logrado ese cuidado integral, ambos tienen las capacidades para aprender y para desarrollar conocimiento. Jota, para no quedarnos con este otro tema, porque bueno, además hay muchas preguntas del público, hay muchos comentarios, con todo gusto. Por supuesto también los vamos a ir revisando, pero para no quedarnos también con este tema un tanto más político, hemos visto algunas encuestas, desde luego de diversas empresas encuestadoras. La última que tuve la posibilidad de revisar prácticamente da un empate técnico entre Arauz, Lasso y Yacu Pérez. Yacu Pérez aparece como una sorpresa dentro del proceso electoral, incluso podría ser uno de los candidatos a vencer. Parece que tiene una llegada importante también con los jóvenes a través de una propuesta más simple, presentándose como un defensor del agua, del medio ambiente. Un Guillermo Lasso que cada vez está bajando, pero un Andrés Arauz que al menos hemos visto que no ha despuntado todavía con mucha fuerza, y no sé si es que también está llegando a los candidatos, a los electores jóvenes, que este rato representa el 60% de la votación, pero ¿hacia dónde va a apuntar esta campaña política? Hemos visto ya este lanzamiento del Wikiplan como un proceso de construcción participativa para presentar ahí todos los proyectos, pero vamos, digamos, las elecciones están bastante reñidas por el momento. Seguramente debe ser la encuesta de Sedatos que te da esas cifras. Otra tengo. Estoy molesto. Mira, en todas las encuestas, Marcelo, en todas, inclusive las de la oposición, el otro día vi clima social, inclusive la propia Sedatos, le dan o sea, Arauz está arriba por lo menos con 10 puntos de diferencia con el segundo. Ahora, yo creo que sí hay una disputa entre la derecha. O sea, Arauz representa el progresismo, la izquierda, el progresismo, pero sí hay una disputa entre la derecha.
Primero porque le tienes a un candidato banquero que está totalmente desesperado a tal punto que se manda algunas palabrotas ahí que yo no puedo repetirlas. No las Pero repita, Jota, por favor. no, jamás. Jamás Que unas no tengo palabras. aquí, como te decía la semana anterior, Marcelo, no tengo aquí vía Zoom el sonidito para censurar. Digan ¡Ti! esas cosas, por favor. Tengo que decir yo misma pi y no quiero, gracias. El ya que chu, nada más. Pero bueno, ¿ese es fruto de qué? De la desesperación. ¿Por qué? Porque en su momento tenías a un candidato también de derecha que podía estar en la ley electoral, que es Álvaro Noboa, que le estaba quitando votos a Lasso. Y por otro lado tienes un candidato que también es de derecha, que es el señor Pérez, ¿no? Que seguramente va a recibir el financiamiento de los grupos económicos, de los grandes grupos de poder. Y sí, o sea, puedes decirme en términos reales que puede tener un discurso más cercano a los ciudadanos, pero yo no le veo administrando un país, o sea, no pudo con la prefectura de la SUAY. Si es que ustedes revisan la ejecución presupuestaria y precisamente para los temas ambientales resulta que no logró ejecutar. Es decir, le sobró plata. Entonces, ¿cómo te pones ya en la práctica? Dices, o sea, él puede hablar bonito, te llega a la gente, pero ¿cómo puede ser posible que él que defiende tanto los temas ambientales y se ve muy cercano a la defensa del agua? Yo también defiendo los temas ambientales, soy ambientalista. Es más, y desde los hábitos de consumo mismo. Yo predico con la práctica, eso es algo que tienen que hacer los políticos, todos los políticos tienen que predicar dando el ejemplo a los demás, es así de sencillo. Pero bueno, en este caso del candidato, resulta que en el presupuesto que tenía en la prefectura, precisamente para el desarrollo de temas ambientales, no logra ejecutar el presupuesto. O sea, puede tener buenas ideas, pero no tiene capacidad para poder ponerlas en práctica. O puede tener un discurso muy cercano y también demagógico, ¿no? Porque es totalmente demagógico. Dice, mañana vamos a desaparecer la CNT. Yo te pregunto, si vos tienes en los 5 dedos de la mano, tú tienes gangrena en el 1, ¿qué haces? ¿Te cortas el dedo o te cortas la mano? El señor Pérez te está proponiendo que te cortes la mano cuando deberías curarte el dedo. Entonces, son cosas tan absurdas que no tienen el más mínimo análisis. Todos estamos cansados de la corrupción de los agentes de la CTE. Por supuesto que sí, pero ¿cómo corriges? ¿Eliminando la CTE o poniendo programas de anticorrupción o eliminando la corrupción de la CTE? Creo que es lo segundo, pues no te eliminas. Es decir, es que tú tienes gangrena en el dedo, no te cortas la mano. Entonces, así de absurdas son las propuestas que plantea ese candidato, ¿no? Pero también es un candidato de derecha. Y yo creo que más bien la gente se da cuenta, Marcelo, y quizás con esto, yo sé que todavía falta mucha agua de correr debajo del puente, pero la gente de a poco empieza a valorar. ¿Y cuál es la pregunta fundamental que se hace la gente ahorita, los que nos está viendo? ¿Cuándo estuvimos mejor? ¿Con Correa, con la Revolución Ciudadana o con el gobierno de Moreno, Nebot, Lasso y Pachacuti? Creo que con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Pues tú abres el refrigerador y te vas a dar cuenta cuándo estuviste mejor, con Correa o con el gobierno de Nebot, Moreno, Lasso y Pachacuti. Entonces ahí te vas a dar cuenta si quieres 4 años más de lo mismo o regresamos a un modelo más progresista, Gaby. Quiero nuevamente saludar a la gente que se ha conectado con nosotros. Nos han llegado un montón de mensajes al WhatsApp que más o menos hemos ido pues agrupando en las preguntas que hemos hecho y también comentarios en Facebook que Jota espero que pueda revisarlos después de esta transmisión. Con gusto. No me insultarán mucho, no serán malitos. Ahí incluso pues le han dejado algunos contactos y algunas cosas importantes que creo que valen la pena que las pueda revisar después en el video que va a quedarse colgado en la página de Café de Sábado. Quiero mandarle también un saludo a Juan Fernando Bueno, que nos ha escrito algunos mensajes y quiero leer uno de ellos que dice se debe Saludos al Juan. Resolución de la Comisión de Fiscalización de Juicio Político a la ministra de Gobierno que se va a hacer para que el presidente de la Asamblea dé paso, ¿no? Una pregunta muy buena que nos ha dejado Juan Fernando y que pues nos unimos a consultarle. Gracias, un saludo, un abrazo a Juan Fernando. Miren, ese es un tema muy complejo, polémico, porque detrás del juicio político a la señora Romo hay un sinnúmero de intereses que han salido a la luz pública a través del reparto de hospitales y cómo ha utilizado el poder la señora Romo para seducir o someter a asambleístas. Tanto es así que hay un proceso penal, hay un asambleísta preso y el otro está fugado. Y el asambleísta que está preso dice que había una persona que se encargaba de repartir los hospitales. Yo le pregunto quién es esa persona que repartía los hospitales.
y él da elementos que podrían llevar a configurarse que la señora que repartía los hospitales es la señora Romo. Entonces, no es que los hospitales se reparten solos, y no solo repartían hospitales, se repartían las gobernaciones, sino pregunten cuál es la gobernadora de Loja, ¿acaso no es la esposa de un asambleísta? Claro, es la esposa de un asambleísta, y así por el orden. Entonces, ¿qué es lo que lograban con eso? Comprar las conciencias o comprar los votos que necesitaban para aprobar las leyes nefastas, como la ley humanitaria, entre comillas, como la ley Prole 3, y algunas otras leyes que ahí sí les perdonaron 1.400 millones de dólares a los grupos económicos. Entonces, hoy el juicio político, luego de 10 meses, Gaby, 10 meses, imagínense ustedes, nosotros presentamos el juicio político en enero con nuestra compañera Amapola Naranjo y también se sumaron 2 otros asambleístas independientes. Pero resulta que 10 meses después recién dan paso el juicio político a la señora Romo. Yo tengo presentado el juicio político a Martínez, ya van a cumplir 5 o 6 meses y todavía no lo dan paso. Entonces, ¿qué es lo que está de por medio? A mi modo de ver, el presidente de la Asamblea, que es el que tiene que poner en el orden del día esos procesos, tanto en el CAL como remitir a la Comisión de Fiscalización, mira para otro lado, se hace el tonto, o sea, es decir, creo que tiene más ocupaciones que poner los temas en el debate y los temas que sí son importantes para la ciudadanía. ¿Y por qué son importantes para la ciudadanía? Porque detrás del juicio a Romo no solo están los hechos de octubre. Ese es el detonante, quizás uno de los detonantes más, en el cual todos vimos los excesos brutales, la violación de derechos humanos, como a los ciudadanos, en vez de detenerles si es que estaban cometiendo algún delito, los agredían, los maltrataban, los pegaban. Hay 11 muertos, Gaby, 11 muertos. Y tenemos 20 personas que perdieron sus ojos. La policía le disparaba directamente a los ojos de las personas, no lo disparaba para el cielo, para poder dispersar a la gente y que caiga la bomba sobre las masas. No, lo hacían como una arma letal. Entonces, eso es lo que está de por medio. Y no solo es el tema de lo de octubre, insisto, no solo son los temas de la Diana Carolina que falleció en Imbabura, el caso Mascarilla, sino ya en el día a día, en la práctica, Gaby. Hoy en la mañana, una lamentable noticia, un amigo, un compañero me manda un mensaje de las fotos de su carro. Resulta que ayer en la tarde se va afuera del hospital del IES en la Paseo de los Cañaris y vira Cochabamba, del hospital del día, deja su carro ahí estacionado, se demora 45 minutos y se encuentra con el carro desvalijado. Sacado el cerebro, sacado el tablero, sacado la guantera, sacado inclusive piezas del motor. O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que mientras la señora está preocupada de los temas políticos, no le dé prioridad a la seguridad ciudadana? Este amigo al cual le roban está sin empleo, está sin trabajo, vive en Paute, en Ushuput. Es decir, ayer ya no pudo ir a su casa. ¿Cómo se fue a su casa a las 5 de la tarde después de semejante circunstancia que le tocó vivir? Y eso es en el día a día, eso es el pan de cada día, Gaby, no solo en Cuenca, eso es el pan de cada día en todo el país. Es decir, no podemos seguir poniendo en riesgo la seguridad de los ecuatorianos y de los azuayos, de los cuencanos. Resulta que utilizan un helicóptero para sus vacaciones familiares y no hay un helicóptero en Cuenca, cuando a nosotros nos costó esfuerzo enorme. A mí me costó una hablada en su momento del que era ministro Gustavo Yal por habernos traído un helicóptero para Cuenca. Y no porque no quería hacerlo, sino porque todavía se necesitaban tener algunos procesos adicionales, los típicos procesos burocráticos. Pero bueno, pues nosotros tomamos la decisión política de traerlo y el helicóptero estuvo al servicio de los cuencanos y los azuayos y ese helicóptero ya no hay, no está aquí en Ecuador, ya no está en Cuenca, ya no hay aeropolicial. Entonces esas son las cosas de por medio. Antes de terminar, igual ya esta entrevista que se nos ha ido. Ha volado el tiempo. Y la hora se quedó corta. Sí, yo le decía a la Gaby que en verdad se nos ha pasado volando el tiempo, pero bueno, te quería hacer una consulta ya propiamente con respecto al proceso que ustedes han venido desarrollando, es decir, en las anteriores elecciones, Correa le puso de opción a Lenin Moreno, impulsó el voto por Lenin Moreno. La primera pregunta es si es que en ningún momento se dieron cuenta que Lenin Moreno podría tener una tendencia un poco más neoliberal, porque dentro del gabinete de Correa no todo el mundo tenía una tendencia progresista, y hay que decirlo, había gente un poco más ligada también a la derecha, con un pensamiento más de derecha, había otro grupo un poco más progresista,
Entonces, claro, a todos quienes votaron tal vez por el que continúe el proceso de la Revolución Ciudadana, después se vieron con un Lenín Moreno como una propuesta absolutamente distinta, pero mucha gente progresista de aquí, de Azuay, que trabajó en la Revolución Ciudadana y no se diga en el país, se quedó con Lenín Moreno. Hubo una ruptura fuerte en realidad entre personas que eran muy cercanas políticamente, y aquí en Azuay hay que decirlo, por ejemplo, Paul Granda siempre se ha identificado de izquierda, pero estuvo en una propuesta de este gobierno esencialmente neoliberal, y así ha pasado muchísimo, con muchas personas cercanas a Correa. El tema es ahora cómo asegurar que no pase lo mismo, cómo asegurar que esta postura, que este candidato que está presentando, que desde luego es muy cercano a Rafael Correa, como en su tiempo lo fue Lenín Moreno, que sí tiene un pensamiento más de izquierda, al menos en lo que le hemos podido leer y en los discursos que ha dado, pero Lenín Moreno también tenía un pensamiento supuestamente más progresista y en la práctica fue absolutamente neoliberal. Gracias, Marcelo. Esa es una buena reflexión. ¿Quién se iba a imaginar que un señor que decía que estamos junto al mejor presidente de todos los tiempos, que él va a continuar el legado de Correa, ese fue su discurso final en el cierre en los Shiris, acuérdense? ¿Quién se iba a imaginar que una persona así nos iba a traicionar? Nadie. Y ese tipo de traidores lamentablemente se han colado en los procesos políticos. Y seguramente, si algo rescatable hay de ese proceso de ruptura que vivió Alianza País, es que se logró separar la paja del trigo, ¿no? Aquellos que estaban por principios y por convicciones, o estábamos por principios y por convicciones, y aquellos que estaban por el puesto, por el cargo, por la sensación de poder. Entonces sí te quita el agua del aceite, la paja del trigo, ese proceso de ruptura que pudo haber sido sano. Un tema que no lo quiero dejar de mencionar, si bien es cierto el gabinete del compañero Rafael y de la Revolución Ciudadana fue diverso, amplio, digámoslo así, pero tú no te encontrabas con un ministro con ministro de Economía, sobre todo. Revisa quiénes fueron los ministros de Economía, Marcelo. No te vas a encontrar con ninguno que tenía vínculos con las cámaras, con ninguno. Eran académicos, profesionales que sabían del tema. Lo que hizo Moreno es repartir la torta. Si tú te fijas, ¿quién fue el ministro de Comercio Exterior? Fue el yerno de Isabel Noboa, del Grupo Noboa, uno de los más grandes del país. El de Agricultura fue un agroexportador. El de Trabajo fue el abogado del otro Grupo Noboa, del otro hermano del Grupo Noboa. El Richard Martínez fue nada más y nada menos que el presidente del Comité Empresarial. Así se repartió la patria. Con Correa tenías liderazgo. Si bien es cierto, tenías un gabinete o gabinetes muy amplios, digamos, en todos los ámbitos, pero ahí tenías un líder. Y todos se alineaban al pensamiento que te marcaba el proceso. No es que cada uno hacía lo que le daba la gana en su ministerio, no. Todos se alineaban a un proceso político, más allá de sus convicciones, más allá de sus cercanías, afinidades con determinados sectores. Había un proceso detrás, había el cambio de la matriz productiva, que ese era el objetivo fundamental, había la economía del conocimiento, hacia allá apuntaba todo. Lo que no tienes ahora no tienes un presidente. ¿Quién gobierna este país? Este país lo están gobernando las élites, los importadores, los comités empresariales, los medios de comunicación. Este país no lo gobierna Moreno, ese grupo pequeño de jóvenes, de muchachos que son los que ahora se sienten con ínfulas de poder. Esos son los que gobiernan el país. Entonces, ¿por qué yo te aseguro que no va a pasar lo mismo? Y les aseguro a los azuayos que no va a pasar lo mismo. Porque la diferencia con Andrés Arauz es que el compañero Andrés, yo lo conozco, es un joven profesional, es una promesa. Es economista de profesión, tiene una maestría en economía y se va a graduar de doctor en economía en la Universidad Autónoma de México. Él es un hijo de la Revolución Ciudadana, él es fruto de la Revolución Ciudadana. Entonces, él, a diferencia de Moreno, la Revolución Ciudadana lo lleva en el corazón. Pero en el anterior proceso no tuvieron ese líder joven, nuevo, y tuvieron que buscar la alternativa con Lenín Moreno, que tal vez era el que más intención de voto podía tener. Y no sé si es que fue porque no hubo la posibilidad de darle un impulso a personas distintas, jóvenes tal vez. Mira, quizás lo que más posicionado estaba en su momento político, porque también fue un momento difícil. Acuérdate cuál era el contexto del 2015-2016. Nos cayó el precio del petróleo a cerca de $20 del barril. Tuvimos que recurrir a endeudamiento. No quisimos sacrificar el patrimonio de los ecuatorianos. Ahí tenías dos opciones. O empezabas a la propuesta de vender parte de las acciones o parte del patrimonio del Estado, o recurrías a endeudamiento. Nos fuimos al segundo.
recurrimos de endeudamiento. Las condiciones políticas en ese momento eran muy difíciles. Y quizás y también por la disputa política que se dio durante los 10 años, Marcelo, yo no puedo negarlo. O sea, algunos nos dirán que fuimos muy duros, muy fuertes, muy firmes, y bueno, algunos les ponen otros calificativos más fuertes. Sí, pero fue un gobierno de ruptura. Fue un gobierno de ruptura porque rompió ese esquema neoliberal, ese esquema de las élites, y esa disputa nos costó parte del capital político también. Fue una disputa muy fuerte, incluso el país estaba de alguna u otra forma polarizado. Entonces, ¿qué es lo que vimos? La posibilidad de tener un perfil más afable, digamos así, más cercano, y el perfil de Moreno no tenía malos números, por eso se decidió ir con, ¿quién se iba a imaginar? El que fue vicepresidente 6 años, fue vicepresidente de Alianza País, 10 años, te iba a traicionar de esta forma, nadie se iba a imaginar. Jota, Marcelo, ¿sí? Yo estoy aquí suspirando porque se nos acabó el tiempo hace rato. El tema es muy interesante, tenemos muchas preguntas que se nos han quedado. Esperamos tener una nueva oportunidad para seguir conversando, ¿no? Se viene un proceso electoral que sin duda va a ser fuerte, que además va a ser diferente por todo lo que está atravesando en el país y en el mundo, pero pues hoy tenemos que dejar hasta el café de sábado. El café se acabó hace rato. Ya. Y quizás solo agradecerles, Gaby, decirles que al final hay una luz detrás del túnel. Es importante recuperar el empleo, recuperar el salario, recuperar el futuro, recuperar la esperanza, y la opción está en las manos de ustedes, de los azuayos, de los ecuatorianos. O regresamos a ese modelo progresista que generó desarrollo, o seguimos en este modelo neoliberal que nos ha condenado a la pobreza y a la miseria. Esas son las alternativas que hay. Gracias a ustedes, a Café de Sábado, Marcelo, Gaby, un abrazo fraterno, les agradezco por este espacio, y a la audiencia también. Con gusto ya voy a responder los comentarios, Gaby. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jota. Tenemos un programa deportivo a continuación al que le hemos robado ya 12 minutos. Les pedimos 1000 disculpas. Y estaremos, Marce, la próxima semana nuevamente juntos en Café de Sábado. Así es, el próximo sábado les invitamos nuevamente a que nos acompañen en este Café de Sábado. Jota, como siempre, es un gusto poder conversar contigo, intercambiar estas ideas, y desde luego en este camino seguramente nos volveremos a ver en un nuevo programa para seguir hablando de estas diferentes propuestas. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy y desearles un buen fin de semana. Feliz fin de semana, hasta la próxima. Se quedan con Deportes. Radiovisión 106.1 FM presentó Café de Sábado. Café de Sábado. Con Gaby Cadme y Marcelo Aguilera. La más variada y entretenida programación la encuentras en Café de Sábado. Hasta la próxima. Con el auspicio de Cooperativa Crea, Five, sándwiches, lomos y ensaladas. La ciudad se prende y nosotros te damos la buena música. Somos Radiovisión. Inicio de espacio publicitario. Pécora Diseño de Roxy Valdivieso.